Somos Nasser Electrónica, una división de Nasser Ingeniería, comunicando el sur. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brahim Nasser y vamos hoy con este nuevo capítulo de nuestro mini curso de de Arduino, para viejitos y o para niños. Bien, este es el capítulo número 8 y nos toca ver el laboratorio número 3, que se trata de PWM, el famoso PWM. ¿Qué es PWM? ¿Qué significa? Es un acrónimo, no es una palabra en sí. Es el acrónimo de la palabra en inglés Pulse Width Modulation. Traducido al español, modulación por ancho de pulso. ¿Qué significa eso? De partida comenzamos con modulación ancho de pulso. ¿Qué significa modulación? Modulación es el acto de modificar algún parámetro de una señal eléctrica determinada, ya sea de corriente o de voltaje, obviamente. Bien, ¿qué parámetros tiene una señal? Cuando nosotros dibujamos una onda senoidal, ¿cierto?, que es cíclica, que es periódica en el tiempo, que se va repitiendo, que un ciclo mínimo se repite en el tiempo, valga la redundancia, ya sea senoidal, sea cuadrada, sea triangular, sea diente de sierra, tenga la forma de onda que ustedes quieran, pero cíclica. Es decir, se repite, va por ciclos, periódica, cada cierto tiempo va estando esa señal presente. Cuando tenemos una señal cíclica periódica, normalmente podemos modularla en varios de sus características, de sus parámetros. El primero, obviamente, es la amplitud. Si yo le varío la amplitud nativa que trae, la estoy modulando en amplitud, AM, Amplitude Modulation. Perfecto. Si yo le modifico la frecuencia de la que trae nativamente, supongan ustedes que tengamos una señal de 100 Hz, es decir, de 100 ciclos por segundo. Es decir, en un segundo tengo 100 veces el mismo ciclo. Si yo varío esa frecuencia, obviamente estoy modulando en frecuencia. FM, Frequency Modulation. Perfecto. Si yo le modifico la fase desde cuando parte, ¿cierto? Siempre parte en cero, ¿cierto? Pero yo eso se lo podría modificar en un ángulo determinado. Estoy modulando en fase. Perfecto. O la PM, Phase Modulation, P, no F, P, porque Phase en inglés. En el caso puntual de la onda cuadrada, ¿cierto? Cuando yo dibujo una onda cuadrada, si yo le digo a alguien, dibuja aquí una onda cuadrada, ¿qué va a hacer? Va a dibujar eso, ¿cierto? Bien, ahí tengo, si partí desde ahí, desde cero, ahí tengo hasta aquí un ciclo, hasta aquí 2 ciclos y hasta acá 3 ciclos. ¿Sí o no? Perfecto. Es muy raro que alguien lo dibuje así. Aunque podría ser. Claro que ya no sería cuadrada, sería un tren de pulso. Y por el contrario, alguien podría hacer esto durante más tiempo, es decir, que parta acá, que baje un tiempito corto, que esté acá, que baje un tiempito corto. Sigue siendo lo mismo. Pero lo lógico es que lo dibuje así, ¿cierto? Es decir, vamos a cambiar de color. Si esto desde el inicio hasta que termina un ciclo es el tiempo, el periodo, ¿cierto? El tiempo que se demora en transcurrir ese ciclo, que es el ciclo 1, acá tendríamos el ciclo 2, acá tendríamos el ciclo 3, de la misma frecuencia, de la misma señal, ¿cierto? Si yo dibujo el 50% de este tiempo, la mitad, con el pulso arriba y la otra mitad con el pulso abajo, estoy hablando de una onda cuadrada. O bien con un pulso del 50% de trabajo, o con el 50% de daddy cycle, de ciclo de trabajo, 50% del ciclo en trabajo. Por lo tanto, eso está más o menos 50%. Bueno, puede que no sea exacto, pero ustedes tienen que hacer esto, que esto está perfecto. Bien. Esto de acá
que está acá abajito, tiene la misma frecuencia y el mismo periodo T que la de arriba, porque un ciclo se demora el mismo tiempo. Sin embargo, arriba, en 1 lógico, en 5 volt o en 3,1, en 3,3, lo que ustedes quieran, está menos tiempo. Por lo tanto, ya no está 50 y 50, sino a lo mejor está 10-90, por poner un ejemplo, ¿ok? 10-90%. Es decir, el 10% del tiempo arriba en 1 y el 90% del tiempo abajo en 0. Ahí estaríamos hablando de un daticiclo del 10%. Las 3 señales tienen la misma frecuencia, tienen el mismo periodo, ¿ok? Tienen la misma amplitud. Lo que he variado es solamente el ciclo de trabajo. ¿Cuánto tiempo está en un 1 lógico? Ok. Y la que está acá abajo es todo lo contrario. Aquí tengo el tiempo T, desde que se inicia hasta que termina, ¿cierto? Y arriba tengo un 90% y acá abajo un 10% nomás. Es decir, este tren de pulso que tengo acá abajo tiene un ciclo de trabajo del 90%. 50%, 10%, 90%. Perfecto. Si yo voy modificando cuánto tiempo está en 1 y cuánto tiempo está en 0, entendiendo que no estoy modificando la frecuencia, es decir, el tiempo, el periodo que tiene un ciclo siempre se mantiene constante para cualquiera de los ejemplos. Si yo varío solamente el tiempo de cuánto tiempo está arriba trabajando la onda, eso es el ciclo de trabajo. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver, tranquilo. O bueno, vamos. ¿Para qué modificar el ciclo de trabajo de una onda? Especialmente cuando trabajamos con circuitos digitales como lo es el Arduino. Cuando nosotros hablamos, bueno, tengo que referirme tanto a los electrónicos como a los no electrónicos. Si yo le varío, vamos con los electrónicos primero, con los que saben de valores RMS y ese tipo de cosas. Si yo le varío el ciclo de trabajo a esa señal que me está entregando el Arduino, lo que estoy modificando a la salida, ¿cierto?, es en definitiva el valor efectivo o eficaz de amplitud de esa onda. Por lo tanto, si tengo la señal al 100%, que es lo mismo que tenga un pulso constante, es lo mismo que tenga el switch presionado, ese switch que hemos venido utilizando en todos los capítulos, ¿cierto? Obviamente, el circuito me va a entregar 5 volts. Bueno, no sé si 5, a lo mejor 4,7, lo más cercano a 5. Muy bien. Perfecto. 5 volts. Pero si ya le empiezo a modificar de manera constante, cíclica, periódica, voy a tener un valor resultante de amplitud que va a ser menor a esos 4,7 o a esos 5 voltios. Dejémoslo en 5 para no complicar la explicación. Perfecto. ¿Qué se va a corresponder con el trabajo eléctrico que esa señal es capaz de hacer? Por ejemplo, vamos a borrar. Si yo tengo una pila, ¿cierto?, que ya lo hemos dibujado un montón de veces. Si yo tengo una pila que tiene 1,5 voltios, ya hemos dicho que esta parte más o menos de los 1,7, ¿cierto? Luego rápidamente cae al 1,5, se mantiene 1,5, se mantiene hasta que empieza a descargar, ¿cierto? Bien, eso es una señal por que podríamos llamarla analógica, es decir, ahí no hay una frecuencia constante, no hay una amplitud, no hay nada. Perfecto, muy bien. Si yo tengo una señal alterna senoidal, por ejemplo la del enchufe de la casa, ¿cierto? Nosotros hablamos que tenemos un voltaje alterno, aquí en las salidas eléctricas, de 220 voltios. ¿Perfecto? Muy bien. Pero esos 220 voltios, ¿en dónde está en la señal? Porque esto está variando. Desde un 0 hasta un máximo positivo, vuelve a bajar a 0, hasta un máximo negativo, vuelve a 0, en fin. Esos 220 voltios es un valor eficaz que en este caso puntual de la onda senoidal se corresponde matemáticamente por el valor peak, que es el valor máximo, ¿cierto?, dividido por raíz de 2. Y eso se corresponde más o menos al 70,7%. Entonces, este valor debería ser algo así como 311.
Pero estamos hablando de 220 en el enchufe, ¿cierto? Cuando uno conecta un computador, cualquier equipo a la red, atrás dice 220 voltios. Bien, veamos si es verdad 220 voltios por SQR de 2 diera como 311, algo así, ¿no? Bien, 311.12. Es decir, este valor máximo que está acá arriba está en los 311,12 voltios. Muy bien. ¿Y por qué hablamos de 220 voltios y no de 311, que es el máximo? Porque ese valor máximo en el tiempo, la señal lo toma durante un periodo muy pequeño. Durante muy poquito tiempo llega a ese valor. Tampoco esto 220 se corresponde a un valor medio matemático. Es más, si fuese un valor medio matemático y esto estuviese centrado en 0 y acá el valor peak, BP menos, fuesen también menos 311,12 y yo considero un solo ciclo de la onda, obviamente el valor promedio aritmético es 0, ¿cierto? Porque tengo los mismos valores positivos que negativos. Por lo tanto, yo podría considerar, o sea, se considera de hecho para la medida solo medio ciclo de la señal, hasta ahí. Muy bien. El valor promedio de este semiciclo es igual a algo así como 0,6. En realidad da lo mismo porque no se ocupa nunca. Lo que sí se ocupa siempre es esto, que es el valor RMS. Root mean square, raíz cuadrática media. ¿Qué significa eso? Que ese valor, que lo vamos a dibujar un poquito más arriba del valor medio, que se corresponde a los 220 voltios, ese valor es igual a que si yo tengo una batería, todo esto es imaginario, ustedes imagínenselo porque esto no existe, una batería de 220 voltios continuos, más, menos, ¿cierto? Aquí yo coloco una resistencia y la otra punta de resistencia la coloco a tierra, ¿ok? Esto me va a generar en esta resistencia un trabajo eléctrico, una potencia determinada, ¿ok? Una potencia, pongámosle, igual a X. Bien, este valor de acá es aquel que si yo lo saco de un transformador y le coloco exactamente la misma resistencia que está acá, R, este es igual a R, mismo valor, misma potencia, mismo todo, acá se me genera exactamente la misma potencia X. Es decir, es un valor eficaz, efectivo. Es el mismo valor que me provoca un voltaje o con corriente continua de ese mismo valor. ¿Se entiende? Eficaz, equivalente. Corresponde a un voltaje equivalente en DC. Estoy siendo lo más kindergarteniano posible. La idea es que se entienda. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo una señal continua de 5 voltios, que no varía en el tiempo, ¿cuál es el voltaje eficaz? 5 voltios. Porque siempre estoy entregando los 5 voltios. Por lo tanto, evidentemente, el voltaje eficaz es 5 voltios. Pero, tengo otro plano cartesiano aquí. Pero si yo tengo una señal cuadrada al 50%, en que estoy entregando y quitando, entregando y quitando, entregando y quitando los mismos 5 voltios, el valor efectivo de esa onda ya no va a ser 5 voltios. Debiera ser aproximadamente la mitad. El efectivo va a ser igual a 2,5 voltios. Es más, si esto yo lo dejo menos tiempo arriba y más tiempo abajo, arriba un poquito del tiempo nomás, abajo menos. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Le estoy bajando el duty cycle, ¿cierto? Bien, eso va a tener un valor efectivo, eficaz, no sé, de 1 voltio, por poner un ejemplo. Ya lo vamos a ver en los osciloscopios, tranquilos. Solamente lo estoy explicando. Por otro lado, si tengo la misma señal, pero ahora más tiempo arriba y solamente un tiempo muy menor abajo, ¿qué voy a tener? Que el valor eficaz de ese voltaje va a ser igual
a no sé, no va a ser 5, pero va a ser a lo mejor 4,5 voltios. ¿Se entiende? Es decir, cuanto mayor sea el tiempo de trabajo, obviamente el voltaje eficaz de esa señal es mayor. Cuanto menor sea el ciclo de trabajo, el voltaje eficaz de esa onda es menor. ¿Cuál es la gracia? Que siempre estoy entregando 5 voltios, lo único que yo estoy controlando durante cuánto tiempo. Por lo tanto, yo podría modificar la velocidad de giro de un motor sin sacrificar tanto su torque. ¿Por qué? Porque si yo le voy bajando el valor de C a un motor, obviamente va a girar más lento, pero va a perder fuerza. En este caso pierde menos fuerza. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando 5 volts, lo que pasa es que no se lo entrego siempre. Le entrego. Le estoy entregando pulsos de voltaje. Por lo tanto, el motor va a ir tum, tum, tum. Obviamente la velocidad final va a bajar, pero su torque no disminuye linealmente. También lo podríamos hacer con el brillo de un LED, que es lo que vamos a hacer ahora. Como ejemplo, porque es como el ejemplo típico para poder explicar bien el PWM. Bien, entonces, si yo modificando el ciclo de trabajo de esta señal que me entrega, y si al modificarlo estoy modificando también el valor eficaz del voltaje resultante, en el fondo estoy simulando una fuente de DC regulable. Estoy simulando una señal analógica. ¿Ok? Estoy haciendo una equivalencia a un voltaje analógico, pero no lo es. Es una señal digital, variable en el tiempo, un tren de pulsos, que siempre está entre 1 y 0, no tiene voltajes intermedios que duren un X tiempo, digamos, porque los cambios son muy abruptos, ¿cierto? De 5 pasa a 0 de una. Eso tampoco es instantáneo, pero vamos, perdón. Pero vamos a imaginar de que sí lo es, de que son cambios instantáneos, ¿cierto? Es 5 o 0, es 5 o 0. No tengo un 1,2, un 2,5, un 3, un 4, un 4,5, un 5, no. No es como una senoidal que va pasando de una manera cadenciosa por todos los valores. Cuando hablamos de una señal cuadrada, los cambios son abruptos. Perfecto. Entonces, ojo, una salida PWM no es una señal analógica. Por favor, no se confundan con aquello, ¿ok? Es una señal digital a la cual le estoy modulando su ciclo de trabajo. Le estoy modificando cuánto tiempo está arriba y cuánto tiempo está abajo. Bien, por lo tanto, ¿qué necesito yo para poder realizar esa modificación? Obviamente una señal digital. No le puedo modificar el ciclo de trabajo a una señal continua. ¿Se entiende? Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos o cuando nosotros definamos, más bien dicho, una señal PWM en un microcontrolador, necesariamente necesitamos que en esa salida salga un tren de pulsos y no una señal constante, no una señal DC, no una señal analógica, ¿ok? Tampoco una señal de unos y ceros así a tonta y a loca. Necesito que sea una señal bien predefinida, es decir, con una frecuencia determinada, por lo tanto que tenga una cantidad de ciclos determinada por segundo, ¿cierto? Que tenga un periodo determinado. Todo esto que estoy hablando, tengo un video complementario de los iniciales en el curso de osciloscopio, que en la descripción de este video se lo voy a dejar para quienes tengan más deficiencia en este tema, lo puedan ver ahí, porque ahí explico latamente lo que es el valor medio, lo que es el valor eficaz, el valor máximo, que se corresponde al valor peak, quiero que es el valor peak to peak, y en fin, distintas medidas de una forma de onda. ¿Perfecto? Ok. Bien. Entonces, otra pregunta. ¿Todos los puertos de salida digitales de un Arduino tienen la capacidad, ¿tienen la capacidad de hacer PWM? No, señores. No todos. De los 14 puertos que tenemos, ¿cierto? Desde el D0 hasta el D13, son solo algunos los que tienen la capacidad de generar este tren de pulso por sus puertas, por ella, digamos, ¿cierto? Y que yo a voluntad le puedo modificar el ciclo de trabajo. Y ellas son todas aquellas puertas
que le antecede al número una virgulilla. Esta suerte de acento, como el acento de la N para hacer la ñ, ¿cierto? Eso se llama virgulilla. Todas las puertas que antes del número tienen una virgulilla son aquellas en que el Arduino puede trabajar con señales PWM. Que en el caso del Arduino 1, este que tengo acá, es la 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Es decir, tengo 6 puertas que permiten la función PWM. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, otra pregunta que yo me podría hacer. Bien, ya sé, ¿cierto?, que para poder generar una señal PWM necesito que lo que salga ahí no sea un 1 fijo, sino que un tren de pulso, ¿cierto? Ese tren de pulso va a tener una frecuencia determinada, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Quién define las frecuencias? La define el Arduino, en este caso, por default. ¿Le puedo modificar la frecuencia? Sí, señor, se puede modificar la frecuencia de salida por pin, pero no puerta por puerta, porque dentro de estas puertas que permiten PWM, trabajan en parejas, ¿ok? Tiene un contador interno, el Arduino, que va generando la señal de clock para este tren de pulso que va a tirar por las puertas PWM. ¿Perfecto? Bien. De manera por default, ¿todas las puertas tienen la misma frecuencia? No, señor. Las 5 y la 6 trabajan a 980 Hz, 980 ciclos por segundo. Y todas las demás puertas, es decir, la 3, la 9, la 10 y la 11, trabajan a 490 Hz, a la mitad. Solo las 5 y las 6, trabajan a 980 Hz. Cosa que el día de hoy vamos a comprobar. Última pregunta que yo me haría. Es una señal digital que tiene una frecuencia determinada, que ya sabemos que aquí en el caso del Arduino tengo 2 frecuencias, una para las 5 y las 6 y la otra para el resto de las puertas. El resto de las puertas que tengan virgulilla, no cualquiera. No pueden sacar una PWM por la puerta 2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la 2 no está precedida de una virgulilla. Por lo tanto, es un indicativo de que esa puerta no trabaja con PWM. Ok. ¿Para dónde iba? Si es una señal digital y yo le puedo modificar su ciclo de trabajo y se lo puedo modificar desde un 0% hasta un 100%. ¿Cómo se lo indico al Arduino? ¿Bajo qué concepto? Directamente en decimal, no creo que sea decimal, ¿cierto? Porque todos los sistemas binarios trabajan con cierta cantidad de bits para poder hacer la conversión decimal a binario. ¿A cuántos bits trabaja? Buena pregunta, señor. Trabaja a 8 bits. Por lo tanto, con 8 bits tengo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Es decir, con 8 bits puedo escribir en decimal los números desde 0 hasta 255. ¿Por qué? Porque tengo 256 posibilidades binarias, combinaciones binarias. ¿Perfecto? Entonces, como ya sospecharán, un 0%, escribo ahí un 0. Le ordeno al Arduino, ¿cierto?, que su ciclo de trabajo sea 0. Pero si le quiero decir que su ciclo de trabajo sea el 100%, no le escribo 100, le escribo 255. ¿Se entiende? Porque trabaja a 8 bits. Muy bien. ¿Qué pasa si quiero un ciclo de trabajo del 50%? Bueno, la mitad de 256, que serían 128, ¿no? Por lo tanto, si yo le digo al Arduino, quiero un PWM en la puerta tanto, que ya sabemos cuáles son las puertas, ¿cierto? Con un ciclo de trabajo al 50%, le voy a decir analog write. Ojo con esto. La instrucción es analog, lo que no significa que la salida sea una señal analógica. ¿Se entiende? Es una señal digital modulada, con la cual estoy de alguna manera simulando una señal analógica a través del valor eficaz del mismo. Por eso es que es un tren de pulso. Ok. Entonces le digo analog write, ¿en qué puerta? ¿Cierto? Coma 128.
cierra paréntesis, punto y coma. Con eso estoy generando en la puerta que le dije, que podría ser la 3, por ejemplo, ¿cierto? Una señal X, bueno, si es la puerta 3, estoy generando una señal de 490 Hz. Y si le dije 128, va a ser al 50%. Tranquilo, lo vamos a comprobar. ¿Se entiende? Bien, si yo le digo analog write, abro paréntesis, 3, porque va a ser en la puerta 3, coma, 128, 255, 200, va a ser un porcentaje mayor al 50%, porque el 50% lo tendría en 128, ¿cierto? Y va a ser menos del 100%, porque para el 100% el número máximo es 255. Perfecto. Muy bien. Eso es. Pregunta del millón. Antes de irnos a la práctica. ¿Qué pasa si escribo un número mayor que 255? ¡Ah! ¿Qué pasa si escribo 256? ¿O 257? ¿O un 258? ¿O un 1000? Como el Arduino trabaja a 8 bits, después de su número máximo vuelve a 0. Por lo tanto, de 0 a 100% va de 0 a 255. Si yo escribo 256 va a volver a 0 el ciclo de trabajo. También lo vamos a comprobar. ¿Ok? Hasta el 512. 511. 511. 1024. Sí. Hasta 511. Cuando llegue a 512 va a volver a 0. ¿Se entiende? Es decir, va de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100 en grupos de 256. De 0 a 255. ¿Se entiende? Queridos amigos, me da la impresión que en términos teóricos no hay más que esto. Antes de entrar en materia, quiero recomendar un video de ELED-GPL de Sebastián, que se llama PWM. Búsquenlo. En la descripción de este video también voy a dejar el link. Porque esto es más para los electrónicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Seba hace un análisis de señal respecto al valor efectivo de un tren de pulso, que está muy clarito. No lo voy a hacer ahora porque me tendría que meter en matemática con integral de 0 a t, en donde t es el tiempo de la señal que quiero analizar y ahí me dará el valor eficaz, en fin, porque no toda la gente que está siguiendo este curso tiene manejo avanzado de matemática y ya hay que manejar integrales, ¿cierto? Un cálculo diferencial. Por lo tanto, no es la idea. Y también tengo alumnos muy pequeños que obviamente la condición era que supieran las 4 operaciones matemáticas básicas. Por lo tanto, esto va a ser un poco más práctico que teórico en términos matemáticos. Pero para los electrónicos les pido que por favor vean ese capítulo SEBA porque está genial. Lo hace de una manera muy didáctica y muy fácil para quienes manejan matemática avanzada. Queridos amigos, vamos entonces a nuestro laboratorio, a nuestro Arduino, lo vamos a conectar, vamos a abrir el IDE y comenzamos. Vamos. Muy bien, como ustedes pueden observar acá en nuestro Arduino, tengo exactamente lo mismo que hemos venido utilizando siempre en los distintos capítulos anteriores. Es decir, tengo un switch que en esta oportunidad no lo vamos a usar. Tengo los rieles de alimentación del protoboard, ¿cierto? Conectados directamente al Arduino en donde corresponde. El positivo va a los 5 voltios y este cable negro que se corresponde al riel negativo del protoboard va a GND. Perfecto. Y por otro lado tengo nuestro típico LED. El LED cuyo cátodo va a tierra, ¿cierto? Y el ánodo sale con una resistencia de 330 ohms hasta un punto con este cable DuPont amarillo, que en este caso está conectado a la puerta 3, tal cual como lo dejamos en el ejercicio anterior. Y afortunadamente lo dejamos en el pin 3, por cuanto el 3 sí tiene virgulilla, tal como lo pueden ver ahí el 3 está con la virgulilla, por lo tanto esa puerta digital la podemos usar como salida con modulación PWM, con modulación de ciclo de trabajo, de ancho de pulso. Bien. Y por este otro lado,
tengo conectado una sonda de osciloscopio, tal como ustedes pueden observar, en donde su cocodrilo o alligator, porque este canal Aprendes Inglés, alligator, cocodrilo, caimán o como quieran llamarlo, está conectado a tierra, que no se va mucho ahí, a tierra, ¿cierto? Y la punta positiva la tengo justamente en la entrada al LED, es decir, en el fondo la tengo conectada al pin 3 del Arduino, ¿correcto? Porque este pin 3 está conectado directamente por este cable DuPont ahí. Y es en la misma línea de distribución del protoboard que tengo conectado esta punta. Por lo tanto, en el osciloscopio, en el fondo lo que estoy haciendo es poder ir viendo qué está ocurriendo en la salida. Muy bien. Abrimos nuestro IDE y lo primero que vamos a escribir arriba es un doble slash para poder comentar. Vamos a colocar que esto es el laboratorio 3, laboratorio-3, enter, doble slash, algo poco nomás, PWM con variable fija. Perfecto, y esto lo vamos a grabar, archivo, guardar. Si ustedes observan, la carpeta se llama lab3a-pwm, que es ese que está acá, pero lo voy a grabar como uno nuevo. Aquí, le vamos a poner lab3a-prueba, para que yo lo pueda borrar. Pero que ya tengo aquí los 3 laboratorios que vamos a hacer hoy día. Guardar, y eso es todo. Él solo me ha guardado la carpeta, vemos si es cierto. Acá está. Ahí me generó automáticamente la carpeta. Recuerden que siempre un sketch Arduino debe estar dentro de una carpeta. Pero cuando ustedes graban el nombre del archivo en una determinada ruta de su disco duro o del PC, qué sé yo, él va a grabar el archivo dentro de una carpeta que él mismo va a generar, cuyo nombre va a ser el mismo del archivo que ustedes ponen, ¿ok? Si ustedes le colocan al archivo Braincito, por ejemplo, le va a quedar una carpeta que se llame Braincito y adentro el Braincito .ino, porque todas las extensiones son .ino, ¿no? Bien, entonces estamos listos. Sigamos. Aquí mismo, dentro del espacio de las variables globales, vamos a definir nuestras variables. Vamos a trabajar con una int LED, espacio igual 3, punto y coma. Es el pin en donde vamos a conectar el LED, donde lo tenemos conectado, la puerta en realidad. Bien, vamos a colocar otra variable entera que se va a llamar PWM igual 128, punto y coma, que en definitiva ese PWM puede haber puesto otro nombre, por ejemplo ancho, o pulso, o qué sé yo, o porcentaje, para los más gringos. En el fondo, esa PWM es una palabra. Ahora sí que es palabra, porque está definido como una variable. Y el valor 128, ya estamos asumiendo que cuando le digamos al Arduino que escriba PWM en tal puerta, lo va a hacer con ese número. Y ese 128 sí corresponde más o menos 50%. Tal vez un poquito menos. Porque al hacer la conversión entre binario y decimal, ahí hay unas pequeñas décimas, ¿ok? Bien. Y eso es todo. Dentro del setup vamos a definir nuestro pin mode. ¿Qué cosa? Abre paréntesis, LED, coma, output. Cierra paréntesis, punto y coma, ¿cierto? Bien. Bien, ahora viene lo bueno, el void loop. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir en el LED una señal PWM con ese valor, 128. Y como ya les anticipé, esto se realiza con el comando analog write. Vamos. Analog write. Ya me reconoció el comando, está en azulito. Analog write, espacio de paréntesis, donde en LED, es decir, en el pin 3, ¿cierto? Coma. Y ahora, ¿qué valor le vamos a asignar? El valor PWM. Cierra paréntesis, punto y coma. Y eso es todo. Nos vamos entonces a herramienta, en placa Arduino. Ahí está, ya tengo conectado mi Arduino 1 y en el COM, en este caso COM 16, ahí lo tengo, perfecto. Ahora lo pruebo. Si que tengo algún error de código. Pasó. Estoy aprendiendo, no tengo errores. Ya vamos. Concéntrese. Entonces,
¿Qué vamos a hacer aquí? Miren, voy a achicar esto lo vamos a minimizar, y acá voy a abrir una ventana de mi BNC, en donde vamos a estar viendo mi osciloscopio. Muy bien. Y lo vamos a dejar, esta la vamos a minimizar, esta ventanita la vamos a achicar un poquito y la vamos a abrir cuando la necesite. Acá. Ahí. Si ustedes se fijan, acá está corriendo, de hecho, lo que está corriendo es un barrido de DatiCycle, ¿no? Que es un laboratorio que vamos a hacer en unos minutos más, ¿ok? Que es el programa que quedó cargado en el Arduino. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es cargar lo que tenemos acá y vamos a subirlo. Ahí. Down. Listo. Ya subimos nuestro código. Veamos el osciloscopio. Si ustedes observan acá, observen DatiCycle 50,196%, o sea, 50,2. Muy bien. Observen, voltaje máximo, voltaje peak, 4.7. Ese es el valor de la señal cuando está en 1. Observen al lado. Acá tengo su equivalente de C. Vamos a sacar esto y déjenme sacar también el contador, por favor. Denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Miren. Frecuencia 490.33 Hz. Les dije que era 490. ¿Por qué? Porque estamos en el pin 3. Recuerden que solo el 5 y el 6 trabajan a 980. Cosa que vamos a comprobar luego. Bien, este es el valor importante. A ver, vamos a cambiarlo a DC. Esto. Canal 1 está en DC, lo vamos a dejar en AC-RMS. Lo tengo como AC valor RMS 2.23. ¿Y esto a cuánto se correspondería si fuese un DC? 2.23, debe ser lo mismo 2.23, 2.24. ¿Ven que es exactamente lo mismo el valor RMS o el DC? Perfecto, tenemos la frecuencia 490. Y tengo un ciclo de trabajo 50%, que en el fondo es este que está aquí. ¿Cierto? 50%. 50.2. Pero lo tenemos en 128. Observen qué pasa si lo coloco int PWM, 1. ¿Ok? 1. Observen aquí, cambiamos esto. Subimos al Arduino y vamos a ver cómo se modifica esto inmediatamente en el osciloscopio. Ahí está. Si ustedes se fijan, ahí hay unos puntitos. que 1. Porque 1 es mucho menos del 1%. Porque si el 100% es 255. O se ven acá, DatiCycle 0,39%. ¿Qué pasa si aquí le ponemos 10? Bueno, otra cosa también interesante que podríamos ir viendo, como esto está conectado al protoboard. Yo no sé si eso se logra ver, voy a apagar la luz de acá arriba. Pero tenemos un brillo ahí muy pequeño del LED. Porque claro, está al 1%. ¿Qué pasa si lo ponemos a 10? Observen acá, cambié PWM a 10, es decir, le estoy diciendo que haga un análogo write, ¿cierto? LED con 10, porque 10 lo puse aquí. Luego de que presione este subir, voy a cambiar de cámara para que vean, tratemos de ver cómo cambia la luminosidad del LED. A ver, voy a tratar de hacer sombra, ahí. 1, 2, 3, subiendo, va a cambiar. ¿Se fijan que prendió harto más? Ahora vamos al osciloscopio. En el osciloscopio vemos cómo se modificó el porcentaje de trabajo positivo, que sigue siendo muy menor. Pero ahí está. Cambió un 3,92% con el número 10. ¿Qué pasa si escribo 255? En el fondo le estoy diciendo el 100%, ¿cierto? Vamos. Subimos nuestro código. Observen acá. El LED prende pero a rabiar. Quiere volar el LED. Si nos fijamos en el osciloscopio es una línea recta, y si nos fijamos en la frecuencia desapareció y el ciclo de trabajo desapareció. Claro, porque es una DC, está al 100%, es lo mismo que si hubiese puesto una pila de 4.47 voltios. Ya vemos que llegamos al valor máximo que tenía esa señal, ¿se recuerdan? Pero con un único número menos, con 254,
Si lo subimos, ya aquí me debería aparecer la frecuencia, el porcentaje de trabajo y un pequeño pico negativo. Ahí está, miren, observen ahí. ¿Se dan cuenta? Ya me apareció nuevamente la frecuencia del tren de pulso, que es de 490 Hz. Y si ustedes se fijan, el voltaje DC o el voltaje AC/RMS, que vendría a ser el mismo, está muy cercano al valor peak, al valor máximo. Bien, y por lo mismo le está encendido ahí a full. Si esto yo lo modifico nuevamente a 50, y le hago un subir, veamos el LED, bajó bastante su brillo, claro, y estamos con si ustedes observan acá, con un ciclo de trabajo al 19%. Esto del brillo del LED en realidad en la cámara es muy difícil grabarlo, porque con poca luminosidad la cámara lo toma como que si fuese mucho. Pero si ustedes están haciendo este laboratorio, van a observar cómo el brillo va variando. Espero que se haya entendido la idea de qué es modular en PWM. En el fondo, establecer cuánto tiempo la señal está en 1, ¿cierto? Bien, puede ir de 0 al 100% y eso se escribe de 0 a 2.55. Perfecto. Me falta hacer una prueba final con ustedes ahora en este laboratorio de 3A. ¿Qué pasa si escribimos 2.56? Observen, 2.56. Y lo subimos. Listo. LED se apagó. No tengo frecuencia. Y el voltaje son milivoltios. Casi ruido. Es lo mismo que escribir 0. Miren. Si ese 256 lo cambiamos por 0 y subo, no debería haber ningún cambio. Ningún cambio, ¿por qué? Porque 256 es el 0 del segundo octeto. Yo ocupé todo mi primer octeto, mi primer 8 bits, ¿sí? Mi primer byte. Ok, por lo tanto estamos en el segundo octeto. Pero el 256 pasa a ser el 0 del segundo octeto. Perfecto. Yo creo que con esto el laboratorio 3A estamos ready. Muy bien. Vamos al laboratorio 3B. En este laboratorio 3B, lo que quiero hacer con ustedes es que el valor que le asignemos como PWM, como porcentaje de daticycle, vaya aumentando progresivamente de 1 en 1, eso es 1, y que vayamos viendo cómo el LED desde apagado se va prendiendo, hasta desde 0 hasta el 100. ¿Ok? Perfecto, vamos. Entonces, vamos a dejar el osciloscopio por ahí mismo. Vamos a agrandar un poquito nuestro IDE ahí. Y vamos a borrar el loop. Vamos a cambiar esto al laboratorio 3B. Y le vamos a poner aquí que va a ser un PWM con incremento de variable. Suprimir. Vamos a utilizar siempre la variable entera LED, que va a estar en el 3, y la variable PWM, que la vamos a hacer partir en 0. Muy bien. En Voice Setup, el Pin Mode LED como salida y las modificaciones fundamentales van a estar acá en el loop. Vamos con el loop. ¿Qué tenemos? Lo primero que quiero hacer es escribir en el LED. Analog write. Eso nada que ver ahí. Analog write. Donde en LED, PWM, ¿cierto? Hasta ahí es exactamente igual a lo que teníamos en el laboratorio 3A. Ahora viene la gracia. Bien. Después de que el Analog Write me escribió en el LED el valor, que en la primera pasada va a ser 0, porque arriba le pusimos que valía 0, ¿cierto? En donde está el apartado de las variables globales del IDE. Por lo tanto, la primera escritura de PWM va a ser 0. Luego, le vamos a decir que ese valor lo aumente en 1. Esto lo puedo hacer de dos maneras distintas, pero iguales. O sea, el resultado es el mismo. 1 es decirle PWM es igual a PWM más 1. Por lo tanto, si PWM viene valiendo 0, ahora va a valer 1. ¿Por qué? Porque PWM va a ser igual a PWM, que es 0 más 1.
en la siguiente vuelta va a ser 2, en la siguiente vuelta va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5, 6, 7, en fin. Cada vez que el loop se vaya ejecutando, por cada ejecución del loop, de la función loop completa, el valor PWM va a crecer en 1. Esa es una de las funciones. PWM entonces es igual a PWM más 1. Y la otra función, y la otra forma de poder incrementar una variable es simplemente escribir la variable seguido de 2 signos más. Por ejemplo, PWM más más. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es un PWM más más. Con eso, punto y coma, obviamente. Con eso le estoy diciendo, agrégale al PWM 1 más. Finalmente vamos a hacer un delay para poder ver los efectos. Si no, esto va a ocurrir tan rápido que no lo vamos a poder ver en el LED. Vamos a hacer un delay de unos, qué sé yo, de unos 50. Casi mucho es, pero en fin. Punto y coma. Y eso es todo. Voy a buscar mi llave. ¿Dónde está mi llave? Ahí está mi llave. Perfecto. Veamos si tenemos algún error de código. Nada. Estoy aprendiendo. No tengo errores. Bien. Vamos a subirlo. ¿Qué esperamos entonces? Que el LED comience de a poquito a encender, ¿no? Y que en el osciloscopio vamos a ver cómo el ancho del pulso va aumentando. O sea, no el ancho del pulso. ¿O sí? El ciclo de trabajo del pulso es más bonito. Vamos. Entonces vamos a activar el osciloscopio ahí y lo subimos. Miren en el osciloscopio acá cómo va creciendo de a poquito. Partió en 0 y va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que llega al 100. Y de ahí va a volver a 0. 100, 0. Perfecto. Veamos el LED. Ahí va aumentando, va aumentando, va aumentando. Va aumentando, va aumentando. Cada vez está aumentando más. Ahí está el máximo. Va a 0 ahora. 0. Ahí empezó a crecer de a poquito, de a poquito, de a poquito. Los primeros porcentajes se nota más el LED. Porque la resistencia posiblemente sea un poquito chica. Claro, es de 330. En fin, da igual. Pero la idea es, creo que lo ven claramente cómo va aumentando el brillo desde 0. ¿Se entiende? Perfecto. Maravilloso. Ahora, si no tengo osciloscopio, no tendría cómo comprobar esto, a excepción del brillo del LED, ¿cierto? Solamente viendo el brillo del LED. Pero no tengo idea en qué número va el PWM. ¿Se entiende? Sería maravilloso tener alguna ventana que me vaya diciendo o que me vaya mostrando cómo va creciendo ese número, esa variable, la variable PWM. Queridos amigos, ahora les quiero enseñar a que configuremos un monitor serial. Como el Arduino tiene un controlador FTDI para comunicación serial con el computador, que es el que estamos utilizando, ¿cierto?, para poderme comunicar con él, para poder subir el IDE, también le puedo decir, mediante una instrucción súper simple, que escriba en esa señal serial el número que tiene PWM. Ahora, lo podría leer a través del computador si es que tuviese algún software receptor de ese código. Pero como no lo tengo, el IDE me ofrece una facilidad, una herramienta para poder realizar esto, que se llama el monitor serial. Vamos a la pantalla. Si ustedes se fijan, en su IDE, aquí en el extremo superior derecho, tienen una lupa que dice monitor serial. Si ustedes lo pinchan, se abre una nueva ventana. Y esta ventana me va aquí a mostrar todo lo que esté ocurriendo en el COM16. Perfecto. Para poder activar en el código esta ventana de monitor serial, lo primero que tengo que hacer es inicializarlo, decirle al Arduino que lo voy a utilizar y además setearle una velocidad de transmisión en baudios. Normalmente uno le escribe 9600 porque es como la velocidad, el rate bit como el rate bit en realidad como tradicional, como estándar. Pero podría ser más, 115.200, en fin. Partamos con 9600, que es lo tradicional, para los más viejitos. Velocidad serial. Perfecto. Entonces, dentro de Voice Setup, donde está el Pin Mode,
Lo voy a dejar un poco antes para que solamente por un tema de orden, ¿eh? Pero podría ser. Vamos a escribir el siguiente comando: serial.begin, iniciar comunicación serial, espacio, abre paréntesis, 9600, que sería la velocidad, punto y coma. Eso es todo. Con eso el Arduino ya sabe que vamos a utilizar su puerto serial. Nada más que eso. Bien. Ahora, dentro del loop, en alguna parte del ciclo, debo decirle que me muestre el valor de PWM en esa ventana. Y eso es muy simple. Lo que tenemos que hacer es hacer un print en esa ventana. Muy bien, vamos. Entonces, antes del delay y después de que le haya sumado el número, vamos a agregar la línea entonces de comando para escribir en la ventana serial. Y eso es serial, la primera con mayúscula, serial.print. Aquí me va a quedar la escoba porque pusimos solo print y no print LR sin retorno de carro, pero lo voy a dejar así a propósito. Serial.print, espacio, ¿qué quiero que me escriba? Abro paréntesis y aquí ahora coloco el nombre de la variable que quiero que me vaya diciendo en el COM16. Vamos a escribir PWM, que es el número de la variable, o sea, el nombre de la variable cuyo número quiero conocer, punto y coma, y sigo. Muy bien. Chequeamos la integridad del código y eso es todo, ¿eh? Es muy simple. Serial.print y acá serial.begin. Aquí inicializamos nuestra puerta serial y acá lo que hicimos fue pedirle que a través del serial haga una impresión. Y esa impresión la vamos a poder ver seguramente acá. O sea, no más que seguramente, la vamos a ver ahí. ¿No? Y aquí tengo mi osciloscopio, a ver, déjeme si lo puedo checar más. Sí, ahí. Perfecto, ahí, porque no quiero perder tampoco de vista. Esta no la puedo checar. Ahí. Perfecto, ahí. Aquí tengo mis tres ventanas, mi IDE, mi monitor serial y mi osciloscopio. Ok, vamos a subir entonces el código. Subiendo. Partimos. Pero mira lo que está ocurriendo en el monitor serial. Está bien, pero está escribiendo un número a continuación del otro. Porque no le di la instrucción de que luego de que escriba el valor de la variable, haga un retorno de carro, haga un enter, es decir, que escriba el siguiente número en la siguiente línea. Perfecto. Entonces, para eso vamos a aprender ahora el tercer comando de la función serial. Vamos al IDE. Este print que acompaña a serial, le voy a colocar LN. Y ese LN es el retorno de carro. Veamos la integridad del código. Todo bien, perfecto, lo subimos. Y observemos ahora el cambio que va a ocurrir en la ventana de comunicación serial. Ahí sí. Ahí me está escribiendo el siguiente valor de la variable en la siguiente línea. Y observen acá que simpático cómo va creciendo el número y va creciendo también la... Ojo que estamos llegando a 100. Vamos a llegar a 55. Pasó de largo. Claro, porque nunca le dijimos que si PWM superaba 255, que vuelva a 0. Y como estamos utilizando una variable del tipo int, eso debería estar a 32 bits, me parece. Estoy casi seguro. No lo sé, tendríamos que verlo, pero da lo mismo. Podemos llegar desde menos 32.000 hasta 32.000, tenemos 64.000 valores, si es que mal no recuerdo. Una variable int, por lo tanto, esto no va a parar hasta que llegue a los 32.000. Porque recordemos que la variable int, como ya lo dijimos en alguna oportunidad, son por un número entero que tiene números tanto positivos como negativos. Desde menos 32.000 y tanto hasta más 32.000 y tanto. Habría que ver la potencia de 2 para tener el número exacto. Y ya vamos en el 1200, 1300, pero aquí se cumple, esto lo hice a propósito, para que ustedes vean que aquí se cumplen lo que les comentaba hace rato, que cada 255 valores va haciendo uso de otro octeto y la cuenta para el PWM vuelve a 0. Observen lo que está ocurriendo en el osciloscopio, pues ahí vamos a llegar aquí al 100% y ahí va a retornar a 0. Sin embargo, el número sigue creciendo de PWM. Si ustedes quieren ver más lento esto, obviamente pueden cambiar la variable delay, ¿cierto? La dejamos en 150, el valor de la función delay, lo subimos y eso va a ser mucho más lento ahora. Obviamente el COM16 va a partir nuevamente desde 2000. Perdón, desde 0.
que estaba en 2000 va a partir desde cero, ahí partió desde cero, ¿no? Ahí va más lento. Mire, vamos a lo siguiente, solo como prueba. Le voy a decir que parta en 30.000, ¿ok? Para comprobar que después del 32.000 va a volver a menos 32.000. Vamos a subirlo. $30.000, 30.500, 30.600, 30.700. Obviamente me estoy fijando aquí en el monitor serial. 31.000. Ojo. 32.000 y tanto. 30.100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Listo. Y ahí ahora está en menos 32.000. ¿Se entiende? Sí, deben ser, parece que 16 bits. Veamos. 12 elevado a 16. 65.336, ese es el número. Son 16 bits, no 32, 16. Dividido por 2, 32.768. Es decir, el máximo número que puede escribir es 32.767, porque parte de 0. Vean. Ahí estamos. Entonces, en este laboratorio 2B aprendimos varias cosas. Aprendimos, nos falta algo. Nos falta cambiar el incremento de la variable en 1 utilizando la otra forma. Vamos acá al IDE. Estamos en PWM más, ¿cierto? Le dije que esto era lo mismo que escribir PWM es igual a PWM más 1. Ahí. Pero no me gusta dejarlo juntos. Me gusta más así. Veamos si tenemos algún problema con el código. Nada. Esto va a ser exactamente lo mismo, queridos amigos. Y vamos a partir en 0. En 0. Ahí. Listo, 0. Y subimos. Y listo. Aprendimos a activar el monitor serial. Esto es súper importante porque es súper entretenido. Es la primera vez en que estamos recibiendo una devolución del Arduino. Aquí el Arduino se está comunicando con nosotros. Él nos está diciendo en qué valor va su PWM. Y esto es tremendamente importante porque tal como ya pusimos un serial.begin, ¿cierto? Un serial.print, lo vamos a poder hacer muy pronto con display. Y ese número lo podríamos ir desplegando en un display. Muy bien. Ojo, print no es lo mismo que print ln. Ambas son instrucciones para imprimir, pero print ln es con retorno de carro. Es decir, una vez que me escribiste el primer número, el siguiente escríbemelo en la línea que viene. Importante, recuerden eso, porque cuando usemos los displays lo vamos a utilizar. Aprendimos a sumar variables, ¿cierto? A incrementar variables. Incrementar en 1. Lo podemos hacer como variable más, o bien variable es igual a variable más 1. ¿Y qué más aprendimos? A hacer PWM. Pero comprobamos que el PWM trabaja 8 bits, que tiene 256 valores, que van de 0 a 255. Y también aprendimos que después del 255, si escribo 256, él lo interpreta como 0, porque pasa a ser la primera combinación del segundo octeto. Eso es todo. Vamos al laboratorio 3C. Aquí en el laboratorio 3C vamos a complicar un poquito la cosa. En el laboratorio 2B, el LED hacía esto, ¿no? Desde brillo 0 a brillo máximo, de 0 a máximo, de 0 a máximo. Ahora lo que voy a hacer es que sea como el auto fantástico, ¿eh? Que de 0 a un máximo, pero de ese máximo a 0. De 0 a máximo, de máximo a 0. Por lo tanto, aquí ya la cosa no lo puedo dejar como que el valor de PWM se me dispare al número que quiera, sino que tengo que decirle, entre 0 y 255 aumenta en 1. Pero si llegaste a 255, ahora empieza a decrementar en 1 hasta llegar a 0. ¿Se entiende? 0 a 255, 255 a 0. De 0 a 255, 255 a 0. Perfecto. Y para eso podemos hacer un while. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Seguramente a ustedes ya se le están ocurriendo aquí en la cabeza. Y de hecho los invito a probarla. A mí se me ocurre con un while. Mientras el 255 sea mayor al PWM, incrementa. Si no ocurre eso, empieza para atrás. Vamos.
Empecemos a escribir código. Esto lo vamos a dejar tal cual. Bueno, este es el laboratorio 3C, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar un dimer incremental y decremental con PWM. Listo. Y el resto lo voy a borrar todo. Perfecto. Bien. La variable entera la voy a seguir ocupando, obviamente. La variable int PWM, obviamente la voy a seguir ocupando. Que parta en 0 me da lo mismo. El serial begin es importante para que vayamos teniendo conocimiento acá del valor. El pin mode obviamente tiene que ir, LED y output. Si lo que cambia es acá. Y esto sí que lo voy a borrar todo porque no me quiero manear, como decimos en Chile. Vamos. Lo primero que se me ocurre es un while. Entonces, mientras, abro paréntesis, la condición, ¿cierto? Mientras PWM sea menor a 2.55, cierra de paréntesis y abro de corchetes. ¿Qué tiene que ocurrir si PWM es menor a 2.55? Entonces, en ese caso, lo mismo que teníamos antes. Analog write escribe, ¿cierto? Donde en el LED, ¿qué cosa? El valor PWM, cierra paréntesis, punto y coma, y ahora que vaya incrementando desde 0 hasta 2.55. Entonces, acá PWM más, o ven, pudieron haber puesto PWM igual a PWM más 1, que es lo mismo. Luego que me escriba el valor, ¿cierto? Un serial, ojo con la S mayúscula, serial.print ln, ¿qué cosa? Entre paréntesis PWM, que escriba aquí en el monitor serial el PWM, el valor, punto y coma, y después, ¿qué cosa? Un delay, para que esto no sea tan rápido, ¿cierto? Delay, espacio 50 ya. Bien, ahí. Vamos a subir un poquito. El punto y coma. Y eso es todo. Ahí estamos cerrando con este corchete. Estamos cerrando este de acá, ¿cierto? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si PWM quiere pasar de 2.55? ¿Qué pasa si llega a 2.56? Como PWM va a ser 2.56, se va a saltar todo este corchete, ¿cierto? Porque no se cumple esta condición. Si vale 2.56, entonces va a saltar acá. Acá. ¿Y qué va a ocurrir acá? Vamos a hacer otro while igual que el de arriba. While. While. ¿Qué cosa? Mientras PWM ahora sea mayor a 0, cierra paréntesis, abro corchete, abro corchetes, enter. ¿Qué va a ocurrir? Lo mismo que arriba, pues, escribir analog write, espacio LED, coma PWM, ¿cierto? Que escriba el valor, punto y coma. Ahora viene la gracia, que ahora le voy a decir que PWM va a ser igual a PWM menos 1. Ojo que lo escribí distinto que arriba. Es decir, si llega a 2.56, a 2.55, cuando llegue a 2.56 va a pasar a este ciclo, ¿cierto? Y quiere decir que empieza a retroceder. Así como antes estábamos haciendo un incremento en 1, ahora lo estamos haciendo un número decreciente. Va a ir decreciendo el número entre 2.55 y 0. Porque luego, como va a ser 0, va a pasar al otro while. ¿Se entiende? Fácil. Ya. Entonces ahora lo que tengo que hacer es imprimir el número. Esto es un serial. Serial.print ln, espacio PWM, cierre de paréntesis, punto y coma, enter, y la pausa para que lo podamos ver. Delay 50, ¿cuánto pusimos arriba? 50, listo. Y yo diría que eso es todo. Veamos si está bien esta integridad. ¿Qué me pasó? Un punto y coma y un punto y coma que me falta. ¿Dónde está? Acá. Punto y coma. Ahí sí. Vamos de nuevo.
pasó? No estoy aprendiendo nada porque el error fue el mismo del capítulo anterior. Vamos. Entonces ahora lo vamos a subir. Subió. Veamos si los copios. Ahí partió. Miren, el monitor serial va de 0. Y ahí está aumentando el ciclo de trabajo. Veamos qué pasa cuando llega a 255. 255. Vamos, 200. Listo, empezó a bajar. Ahí está. En el osciloscopio y en el número. Y cuando llega a 0 debería empezar a subir. Ahora va a llegar a 0. 40, 30, 20, 10, 9, 0. Pum, empezó a subir. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando de while? De función while. Estamos que llegamos al final del primer while. Ahí entramos al segundo while. Empezó a hacer decrementalmente. Bien, vamos al LED. El LED debería estar... Vamos a hacer sombrita. Ahí está aumentando. Está aumentando. Y ahora va a llegar a... Ahora empezó a bajar. A bajar. Estoy haciendo sombra. Ahí va. 0. Y prende. Pero qué juego más bonito. Bueno, y aquí ustedes podrían, no sé, podrían hacer varias cosas. Podrían hacer que después de que se cumpla un ciclo permanezca un segundo apagado. Por ejemplo, aquí al final podemos colocar un delay 2000, ¿cierto? Y estos delay que son 50, coloquémosle 5 nomás para que esto sea muy rápido. 5, ahí. Observen lo que va a ocurrir acá. Aquí vamos a ver el monitor serial y el osciloscopio. Vamos. Ahí se detuvo. Llegó de 0 a 255. Perdón. Faltó otro delay acá. Coloquémosle... No, ese delay no iría ahí. Va entre los dos delays. Vamos a hacerlo aquí. Otro delay. También de 2000, 2 segundos, punto y coma. Subamos. Cosa que después de que haga un ciclo hacia arriba, se va a tener 2 segundos y para abajo 2 segundos. Vamos, ahí va. De 0 a 255, se detuvo 2 segundos, ahora vamos para abajo. Llegó a 0, se detuvo 2 segundos. Para arriba, se detuvo 2 segundos. Para abajo, llegó a 0, se detuvo 2 segundos. Eso lo está haciendo este delay en un sentido y acá está el otro delay en el otro sentido. ¿Se entiende? Para que no me rete Gastón, eso debería ir ahí. Con las tabulaciones. Queridos amigos, yo creo que con estos 3 ejercicios, si lo logran hacer sin problema, estamos muy bien con lo que es PWM. Súper importante que utilicen el serial.p, el monitor serial, ¿cierto? Recuerden serial.begin para inicializarlo. Eso se hace en el void setup. Y en el void loop la instrucción es serial.print. Si no le colocan ln, va a escribir un dato a continuación del otro. Si le colocan print.ln, va a ser retorno de carga. Mi nombre es Brahim Nasser. Espero que les haya servido y espero que lo hayan entendido. Que les vaya bien en sus experiencias. Hasta pronto. Chao, chao. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena.